Permítame aquí un segundito y ya. Bueno, listo. Ya. Entonces, ¿quedó claro, chicos? Ahora sí. Sí, ¿Listo? señora. Bueno, frente a lo que me preguntabas por ahí, ya ahora sí te digo bien. El inverso, cada número puede tener dos inversos. Vamos a escribirlos acá entonces. El inverso aditivo y el otro es el inverso multiplicativo. ¿Sí? Entonces, el inverso aditivo es aquel que hace que mi operación me dé cero. Entonces, por ejemplo, el inverso aditivo de, si tú tienes el número, digamos, 5, el inverso aditivo de 5 corresponderá a menos 5. Cuando tú haces la operación entre 5 y menos 5 te da 0, ¿sí? Y el otro es el inverso multiplicativo, que es el que veíamos acá. Entonces, el inverso multiplicativo de 5 pues será un quinto, ¿sí? Y es aquel que cuando tú efectúas la operación entre los dos números te da como resultado la unidad, ¿sí? Entonces son dos diferentes, pero en este caso estamos utilizando este que es el inverso multiplicativo, ¿sí? ¿Sí está claro? Ahora sí, Sí, señora. alguien que me preguntaba sobre esto. Sí, señora, ya un poquito más claro. Ok, bueno, listo. Otra forma de resolver este ejercicio, pues que podemos hacer es transformar estas fracciones en decimales. Pues después de haber hecho todo el proceso hasta acá, yo puedo, como decía alguien por ahí, convertir este número en decimal y este número en decimal, ¿sí? Pero, pues, ¿cuáles son las ventajas de trabajarlo con fracciones? La primera ventaja es que, pues, si yo paso esto a decimal, la operación se hace un poquito más complicada si yo no tengo calculadora, ¿no? Entonces, la forma más fácil de resolverlo sin calculadora es así, ¿sí? Primero. Segundo, cuando yo convierto un número decimal a un número, una fracción a un decimal, pues muchas veces sucede que puedo perder una cantidad de decimales importante. Entonces, por ejemplo, miremos este número, 5 tercios. Entonces, si yo supongamos que quiero pasarlo a decimales, entonces en la calculadora dividiría 5 dividido entre 3, ¿cierto? Haría la división 5 entre 3. Nos da en la calculadora 1,662,4,6,7,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un 7. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago la división, pues en muchos números, la división obviamente no me da un número aquí que, pues no siempre me da que termine en un decimal o dos decimales. Muchas veces, pues la cantidad de decimales que tengo eh, pues pasa de 4, de 5, de 6, de 7 decimales, o en ocasiones pues puedo obtener un decimal infinito acá, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esta expresión,
pues la mejor forma de hacerlo es una fracción, porque cuando nosotros lo pasamos a decimales, pues puede suceder que decimos, no, pues trabajemos entonces solamente con 2 decimales, o con 3, o con 1. ¿Y qué pasa? Pues que todos estos números que estaban acá se pierden del resultado final, y la respuesta final pues no me va a dar un resultado tan exacto. Seguramente me dará pues cercano al resultado exacto, pero no exacto, ¿sí? Entonces, pues siempre que yo tenga la oportunidad es mejor tratar de trabajar con fracciones. ¿Listo? Sí está claro, aunque matemáticamente puede ser, pues es correcto, o sea, es posible pasar esto a decimal y esto a decimal. Entonces, pues, ¿cómo lo haría? Entonces aquí me quedaría 1,6 menos 1,6, ¿cierto? Menos 1,6 y el otro valor 1 dividido entre 3 es 0,333333. Entonces supongamos que ponemos un solo decimal y eso elevado al cuadrado, ¿cierto? Y luego eso multiplicado por menos 5, ¿sí? Entonces digamos que es otra forma de hacerlo. Puedo pasar esto a decimal y luego pues efectuar las operaciones acá entre estos, ¿sí? Pero lo que les digo, cuando yo paso una fracción al número decimal, pues estoy perdiendo una cantidad de decimales que me va a afectar el resultado final. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, señora. Ok. Bueno, listo. Entonces, vamos a dejar esto aquí al lado. Bueno. Entonces, pues, voy a ponerles aquí un ejercicito, solamente uno, para que trabajemos con fracciones y miramos otro tema. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer este que está acá y vamos a hacer... no, pero eso es ahí, ve. Vamos a hacerlo... ok. Si X vale, supongamos que X valga 3 cuartos y supongamos que Y valga 1/2. Entonces vamos a hacer este ejercicio si X vale 3 cuartos y Y vale 1/2. ¿Vale? Entonces les dejo un momentito para que lo digieran y ya lo hacemos.
¿Listo, chicos? Profe, Ujú, sí que, si está en x elevado a menos 3, ujú, x equivale a 3 cuartos. ujú. Ahí también se tiene que hacer el inverso. Claro, tienes que hacer el inverso porque está a un exponente negativo. Entonces, siempre que yo vea un exponente negativo, ahí mismo tengo que cambiar el número por el inverso para poderlo resolver. Entonces, el inverso de 3 cuartos, ¿cuánto sería? 4/27. 4 tercios. El inverso de 3 cuartos, 4 tercios. ¿Sí? Pero sí. Sin elevarlo, sí, sin elevarlo. Ajá, pero yo lo hice elevada. Ajá, pero tienes que elevar los dos, ¿no? Porque el menos 3 te está afectando pues los dos números. Entonces tienes que elevar tanto el 3 como el 4. ¿Sí? ¿Listos ya? Cuénteme entonces qué es lo primero que hacemos, niños. Cambiar el X y el Y. Reemplazar los números, reemplazar las letras por los Exacto. números. Entonces reemplazamos las letras, el resto de cosas quedan igual, entonces el menos 3 queda igual. En lugar de escribir X, escribo ¿cuánto? ¿A cuánto equivale X? 3 cuartos. 3 cuartos. Ajá. Bueno, dice que ese 3 cuartos está a la menos 3, ¿cierto? Entonces, a la menos 3. Y luego dice que Y, que ¿cuánto equivale Y? Un medio. Medio y está elevada a la 2. Entonces lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? A la 2. Listo. Y ahora el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Cuál será el siguiente paso? Las potenciaciones. No, hay que invertir. Hay que invertir. Ok. ¿Me dictas entonces cómo quedaría? Quedaría menos 3 Sí. y quedaría la fracción que quedaría 4 tercios elevado a 3. 4 tercios elevado a la 3, ¿cierto? Listo. Seguimos. ¿Qué sigue después? Se deja igual y ahora sí se hace lo de los exponentes. Listo. Bueno, entonces aquí díctenme cómo sería. Ahí quedaría Menos 3. Ajá. menos 3. Y acá quedaría No sé cómo se le hará. aquí entonces para resolver Ahí esto. quedaría 64/27. Exactamente. Entonces, ¿por qué 64/27? Porque 4 elevado al cubo da Ujú, 64 y ujú. 3 elevado al cubo da 27.
Exacto. Entonces acá miramos 4 por 4, 16, por 4, 64, ¿cierto? Y abajo 3 por 3, 9 por 3, 27. Listo. ¿Y acá qué seguiría? Profesora, una pregunta. Dime. ¿Por qué en la parte anterior no invertimos el 1 dividido entre 4? Entre 2, perdón. ¿Por qué no lo invertimos? ¿Este? Sí, señora. Ah, ok. Mira, solamente única y exclusivamente debo invertir el número, ¿sí? Ah, O reemplazarlo por el inverso multiplicativo solamente cuando el exponente es negativo. Entonces, si tú miras desde el principio de la expresión, el único que tiene exponente negativo es la x. Entonces, ese es el que me toca invertir. Este no, porque este está positivo, pues lo resuelvo normal. listo, sí, señora. Gracias. Ok. Listo, entonces aquí ¿cuánto me da este? 1/2 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto nos da, chicos? 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Profe, haría un cuarto. Un cuarto. Exactamente. Entonces, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado Un 4. cuarto, profe. Listo. Y acá, entonces, ¿cómo resolvemos? Un cuarto. Ajá, listo. Y acá, ¿cómo se resolvería entonces? Se le pone el uno al -3. Bueno, pues Lo digamos que ya, multiplicamos. ajá, luego multiplicamos, ¿cómo? Sigue. Se multiplican los numeradores. Exactamente. Pues aquí ya no hay necesidad de poner, o sea, es decir, pues yo sé que ahí tienen uno debajo, no hay necesidad de ponérselo, ¿cierto? Ya sabemos que existe. Entonces simplemente multiplicamos los Se numeradores. multiplica ¿Sí? el 3 por el Por el 64 por sesenta el y 1. cuatro quedaría Ujú. 192 y después por el uno que quedaría igual Y eso nos 192. daría 192. Y en el denominador, ¿cuánto me queda? 108. Exactamente. ¿Listo? Ok, ¿y esto me quedará positivo o negativo? El 192 queda negativo. Sí, ese me queda como signo de toda la expresión, ¿no? Porque me queda menos por toda esta fracción que es positiva, menos por más menos, por toda esta fracción que también es positiva y menos por más menos, ¿sí? ¿Listo? Bueno, finalmente acá, pues si yo puedo simplificar, simplifico. ¿Puedo simplificar? Sí, porque los últimos dos números son multiplicados de 2, algo así. Son, sí, múltiplos. Son Entonces, números pares. ajá, puedo simplificar por 2, ¿cierto? Entonces, 192 dividido entre 2 que me daría 96, ¿cierto? Y 108 dividido entre 2 que me da ¿cuánto? 54, ¿cierto? Listo. ¿Puedo volver a simplificar entre 2? Sí. Entonces mitad de 96 me queda 48 y mitad de 54 que me quedaría 27, ¿cierto? Listo. ¿Puedo volver a dividir entre 2? No, profe. No. No, no porque este es par y este no. Listo. Entonces miro a ver, ¿se puede dividir entre 3? Tampoco. ¿Tampoco? ¿Seguro? Ya hasta ahí se puede porque uno es No, impar y sí el se otro es puede. par. Ok. Sí se puede ¿Por, entre por 3. qué? ¿Por qué sí se puede? ¿O cómo sabes? ¿Cómo sé si un número Porque, es múltiplo de 3? señora, ¿Cómo sé si un número es múltiplo de 3? O si es porque, divisible entre 3. porque, ¿Cómo era? porque es que mirando la tabla de 3, nos da un resultado 24. ¿Sí? Ajá. Sí. Y si nos da 24, también nos puede dar 48. Bueno. A ver. La forma para saber si un número es múltiplo de 2, ¿cuál era?
si es par, ¿cierto? Si el número es par o termina en 0, yo ya sé que es divisible entre 2. ¿Sí o no? ¿Cómo hago para saber si un número es divisible entre 5? Debe terminar en 0 o 5. ¿Cómo hago para saber si un número es divisible entre 3? ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era sumamos todos los dígitos y si nos da 3, un múltiplo de 3, el número es divisible entre 3? Entonces aquí, por ejemplo, 8 más 4 me da ¿cuánto? 8 más 4, 12. ¿cuánto? 12. 12. Y 2 está dentro de la tabla del 3, ¿cierto? Entonces, este es divisible por 3. Y ahora sumo este. 7 más 2 me da ¿cuánto? 9. 9. ¿Y no está dentro de la tabla del 3? Claro que sí. Entonces, como ambos pues son, al sumar los dígitos me da un número que se encuentra dentro de la tabla, pues quiere decir que ambos son divisibles entre 3. Entonces dividimos 48 dividido entre 3 me da 16. 16. Exacto. Y 27 dividido entre 3 me da ¿cuánto? 9. 8. 9. 9 por 3, 27. No, Ajá. Y ya sí. pues seguimos conservando obviamente el mismo signo. Listo. ¿Esto se podrá volver a dividir entre 3? No. No, porque el 9 es múltiplo de 3, sí. Pero si sumo 6 más 1 me da 7. 7 no es múltiplo de 3. Entonces la respuesta final es menos 16 novenos. ¿Listo? ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí? Sí, señora. Sí, pero Bueno. ¿Para todos? Sí, ¿Todos, señora. todos? Ok, listo. Bueno, entonces vamos a hacer aquí otras cositas. Bueno, entonces... Vamos a escribir o vamos a tener acá algo que se llama las clases de términos algebraicos. Hemos visto todo este tiempo una clase, la primera, que se llama monomios. ¿Sí? Todo lo que hemos trabajado son monomios. Pero además de monomios existen otras clases de términos algebraicos que pueden llamarse, bueno, vamos a colocarle aquí polinomios. Y dentro de polinomios puedo encontrar binomios, cuatrinomios, etc. Ok, listo. Entonces vamos a mirar específicamente qué es como tal un monomio. Entonces un monomio es pues simplemente una expresión algebraica como las que hemos visto, ¿cierto? Es una expresión algebraica en la que nosotros pues podemos tener variables, podemos tener constantes, podemos tener exponentes, pero la única operación que aparece, las únicas operaciones que aparecen entre las letras son el producto, o sea, la multiplicación y la potencia, porque solamente tienen un término, ¿sí? Entonces, vamos como a escribirla acá para que ustedes la puedan tener ahí como más formalmente. Vamos a escribirla. Entonces, expresión algebraica. Está letras, números, exponentes. Que constan de un solo término y que las operaciones entre las cantidades, digamos, son
solamente producto y potencias. Entonces, las expresiones que hemos trabajado, todas esas, pues son ejemplos de monomios. Por ejemplo, 3, solamente 3x, ya ese es un monomio, ¿sí? Voy a escribirlos como aquí hacia abajo para que. Entonces un monomio es 3x menos 4x al cuadrado. Y es otro monomio. Menos 3 octavos ABC es otro monomio. Menos 0,8x a la menos 3. X a la menos 3. Y es otro monomio, ¿sí? Entonces, todas las expresiones que hemos trabajado hasta ahora, todo el tiempo hemos estado hablando de un término algebraico que se llama monomios. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué son polinomios, ¿sí? Entonces, polinomios simplemente es la unión de varios monomios. Vamos a escribirlo también así. Y un polinomio, pues, puede estar formado de 2, o de 3, o de 4, o de 5 monomios, ¿sí? Entonces, vamos a escribir aquí como una definición de polinomio. Entonces, es una expresión algebraica que se encuentran relacionadas por operaciones de sumas o restas en general. Entonces, un polinomio puede ser 3x, por ejemplo, al cuadrado. No lo metí. 3x al cuadrado, ¿cierto? Más 2x menos 17, por ejemplo. Ese es un polinomio. Entonces, si yo miro este polinomio, cada uno de estos chiquitos son monomios. Pero el polinomio está compuesto en este caso de 1, 2 y 3 monomios. O 1, 2 y 3 términos. ¿Ok? Otro ejemplo podría ser menos 4x al cuadrado, por ejemplo, y menos 2x, supongamos que no está al cuadrado, sino está al cubo, y la y supongamos que está al cuadrado, ¿sí? Más, bueno, dejémoslo hasta ahí. Hasta ahí para mirar otra cosita. Entonces aquí, por ejemplo, tengo 1 y 2 términos. Entonces ya no es un monomio, sino es un polinomio. O puedo tener 3a, supongamos que a la... Bueno, a la 3 más 4a a la 2 6a más entonces todos estos que tenemos aquí son polinomios. ¿Cómo sé cuándo es un binomio, un trinomio, un cuatrinomio? Bueno, entonces un binomio pues es aquel que tiene dos monomios o dos términos. Un trinomio es aquel que tiene tres monomios o tres términos. Cuatrinomio pues tiene cuatro términos,
¿cierto? O 4 binomios. Entonces, por ejemplo, este segundo de acá sería un binomio. El primero sería un trinomio. El cuarto sería un cuatrinomio, pero todos ellos, cualquiera, es un polinomio. ¿Listo? ¿Sí está claro, niños? Sí, profe. Sí, señora. Ok. Bueno, entonces dentro de estos polinomios, pues también podemos encontrar las mismas cosas que encontramos cuando hablamos de los monomios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los monomios, decíamos que cada uno tiene un coeficiente, que es su parte entera. Decíamos que tiene unas variables, ¿cierto? Que decíamos que eran las letras. Decíamos que tiene una exponente que nos determinaba el grado, ¿sí? Y pues que esas eran como las partes básicas. Entonces, en los polinomios podemos encontrar pues algunas características. Entonces, la primera, pues el número de términos lo identificamos como vimos. Entonces, depende del número de monomios, así será el número de términos. La segunda característica es el grado. Entonces, cuando vamos a determinar el grado de un polinomio, entonces lo voy a escribir acá. Para determinar el grado de un polinomio, lo que hacemos es, para determinar el grado de un polinomio, se establece por el mayor exponente que se tenga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si miramos el primero que tenemos acá, podemos decir aquí que es un exponente, que es un polinomio de grado 2, ¿sí? Si miramos el de abajo, ¿cuál es el mayor exponente que tiene acá? ¿Cuál es el mayor exponente? 3. Entonces, aquí no sumamos exponentes ni nada de eso, solamente miro cuál es el más grande. El más grande es el 3, entonces digo es un exponente de grado, es un polinomio de grado 3, ¿sí? Aquí también entonces miro cuál es el más grande, pues resulta que el más grande es este, entonces también lo mismo. Digo que es un polinomio de grado tercero, de grado 3, ¿sí? Listo. Habitualmente, o no habitualmente, sino para la mayoría de ejercicios, cuando yo tengo un polinomio, pues es importante que ese polinomio se encuentre ordenado. Entonces, cuando yo voy a hacer un ejercicio, si el polinomio no se encuentra ordenado, pues lo que yo tengo que hacer es ordenarlo, ¿sí? Profe, Para dime. ¿será que puedes devolver un poquito? Es que me faltó copiar un poquito. Ok, dale. Entonces te dejo un segundito mientras terminas. ¿Me avisas cuando ya no? Te estoy esperando. Sí, profe, yo te aviso. Bueno. Karen, si quieres, yo le tomé foto y te las puedo compartir por el grupo para que sigan explicando. Es que yo no estoy en el grupo. Bueno, Pues si quiere, más bien para que sigan explicando, yo le tomo foto y se la envío al WhatsApp. Sí, ya, lo ajá, terminé. yo ¿Listo? también tengo el Bueno, WhatsApp. listo. Ok. Entonces, el orden de un polinomio puede estar ordenado de forma creciente. Voy a escribirles aquí. Puede estar ordenado de forma creciente o decreciente, dependiendo de los exponentes. ¿Listo? Bueno. Voy a escribirles acá porque es importante que lo tengan en cuenta.
Entonces, es importante, antes de trabajar con cualquier polinomio, verificar que se encuentre ordenado de cualquiera de las dos formas. Puede ser creciente o decreciente, pero que esté ordenado. Entonces, cuando vamos a hacer la suma, multiplicación, sobre todo división, es muy importante que esté ordenado. Si el polinomio no está ordenado, pues puede suceder que la operación no la podamos resolver y nos enredemos en el tema. ¿Listo? Entonces, ok. Vamos a mirar entonces, voy a irme de una vez a un ejemplo para que pues, entremos como más fácil en el tema. Entonces, ordenar de forma creciente y decreciente el siguiente binomio. A ver si encuentro aquí. Estoy buscando exponentes más grandes, que no sea solamente el cubo, pero tal vez no puedo aquí. Vamos a hacerlo con esto porque no encontré más por ahora. Ya ahorita miramos cómo hacemos. Listo. Ah, no, ya sé por dónde. Espérenme un momentito. Tocas por aquí.
Mm, Ya teniéndolo acá será más fácil. Bueno, listo. Después de ya lograr colocar el ejemplo, entonces miremos. Entonces dice ordenar de forma creciente y decreciente el siguiente polinomio. Entonces tenemos un polinomio, ¿cierto? Que tiene, ¿cuántas variables hay acá? ¿Cuántas variables ven, chicos? ¿Cuántas? ¿Me están escuchando? 9. Dos, profe. Una, 9, 2, una. ¿por qué una? Porque la variable es como, la variable son como las letras, entonces pues solo Ajá, está la X. exactamente. Entonces aquí tenemos una sola variable, la X. Quiere decir que estamos hablando pues de una situación particular, no sabemos cuál es, pero una nomás, la X, que está elevada a varios exponentes, ¿cierto? Aquí está la 7 y aquí otra. ¿Está repetida más veces? No, solamente acá, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a borrar esto porque está repetida. Listo. Entonces tengo una sola variable que es la X. Ok. Y podríamos decir que este polinomio que tenemos acá es de ¿qué grado? Del grado 7. De acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿cierto? Sería de grado 7 porque es el mayor Sí. exponente que tenemos. ¿Listo? Bueno. Entonces cuando nos dicen, Profe, dime, señora, lo que pasa es que la X no tiene, hay una X que no Exponente. tiene exponente. ¿cierto? Bueno, Sí, profe. No, cuando no tiene exponente, ¿cuál es el exponente? 1. el uno. Uno. Yo la dejé intencionalmente sin exponente, ¿sí? Pues solo que queda el cuadrito ahí, ok. Es más, le voy a agregar aquí otro valorcito. Listo. Entonces, cuando no tengo ningún exponente, el exponente es 1. Cuando no tengo ninguna letra aquí al lado, ningún número, perdón, aquí al lado, el número es 1, ¿ok? Listo. Puede suceder también que dentro de estas expresiones algebraicas encuentre expresiones como esta, el 12. El 12 es un número entero, ¿cierto? Simplemente pues que se encuentra también dentro de los términos de este polinomio. Entonces, ¿cuántos términos tiene este polinomio? ¿Cuántos tendría en total?
Los contamos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, ¿Cuáles 5, términos, profe? 6, 7, 8 y 9. 9. Tiene 9 términos. Tiene una variable que es la X. Tiene varias constantes, ¿cierto? Acá tiene una, aquí tiene otra. Todas estas son constantes las que acompañan las letras. Y ya dijimos que es de grado 7 porque es el mayor exponente que hay. ¿Listo? Bueno. Entonces decíamos que se puede ordenar de dos formas, creciente y decreciente. Y ese orden que le vamos a dar al polinomio, pues lo vamos a establecer de acuerdo al exponente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se les ocurre que se podría ordenar de forma creciente o decreciente? ¿O a qué les suena eso de creciente y decreciente? ¿Cómo será? ¿De mayor a menor? Dime. De menor a mayor. Ok, entonces si es creciente, pues irá aumentando, ¿cierto? De menor a mayor. Y si es decreciente, entonces sería al contrario, ¿cierto? De mayor a menor. Entonces, vamos a ordenarlo. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando lo voy a ordenar? Es importante tener en cuenta que el signo que le corresponde a cada término es el que está antes, no después, ¿sí? Entonces, si yo me voy a llevar este para el principio, me lo llevo con el signo que se encuentre antes de él. Ok, por ejemplo, este de acá, ¿qué signo tiene antes? Este, el primero. Signo positivo. Ajá, no tiene ningún signo, quiere decir que el signo es positivo. Positivo. Listo, entonces vamos a ordenarlo primero de forma creciente. Entonces, cuando lo ordenamos de forma creciente, irá desde el más chiquitico hasta el más grande. ¿Qué es lo que estoy mirando para ordenarlo? Voy a mirar el exponente que tiene la X, ¿cierto? Entonces decíamos aquí, ¿qué exponente tiene la X? Acá, El 1. el 1 cuando no tiene nada. Ok, otra pregunta, ¿qué exponente tiene la X aquí? El 1. Aquí en el 12. ¿Qué exponente tiene la X? El No está, 12. no está la X, ¿verdad? No aparece. Cuando no aparece la letra, quiere decir que el exponente es 0. O sea, esto es como si tuviera X a la 0. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que decíamos que cualquier cosa elevada a la 0 daba 1? ¿Se acuerdan? Que lo vimos dentro de las propiedades de la potenciación. Sí, profe. Ok, entonces cualquier cosa elevada a la 0 da 1. Y 1 por 12 pues me da el mismo 12. Entonces cuando yo encuentro el número solito como acá, pues quiere decir que el exponente aquí de la X será 0. Entonces el primer número para escribirlo de forma creciente será el 12. ¿Sí? Después entonces busco el de exponente 1, que sería este. Entonces este será el que sigue ahí, ¿cierto? ¿Cuál seguiría? 20. Ay, es que tengo aquí 2 a la 2. Ay, 2. Repetir. voy a quitarme este porque es que está como... El 3. El 3. X Seguiría elevado este. a 7. No, no porque este será de últimas. Ese será de últimas. Seguiría este, ¿no? El que tiene exponente 2. Este. Entonces sería aquí este. Decíamos que lo ponemos con el signo, entonces más. ¿Cierto? Después, ¿cuál sigue? Voy exponente 0, exponente 1, exponente 2. ¿Cuál seguiría? El 2. Sería X 2. elevado a la 3. 2, Exactamente. 2, X elevado a la 3. Este, ¿cierto? Se lo pondríamos aquí.
Listo, ¿cuál sigue? El 3x elevado a la 4. Este, ¿cierto? Listo, ¿cuál sigue? Este, ¿verdad? Menos 8x a la 5. ¿Sí? ¿Cuál sigue? 12 por x elevado a la 6. Menos 12. Aquí está. ¿Cuál sigue? Ahora sigue el menos 12x No, elevado al 6. Ya, es allá. ¿Cuál seguiría de último? Ah, perdón, perdón. sería Ahora sigue el más 3 por x x elevado a la elevado al 7. 7. Entonces este sería el último. Vamos a ponerle- Entonces ahí lo tenemos ordenado de forma creciente. Aquí será x a la 0, que no lo vemos ni lo escribimos. X a la 1, x a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7. ¿Qué pasa si de pronto no hay alguno de los términos? Si supongamos que este término no estuviera acá, pues simplemente se sigue. Entonces quedaría 2 a la 3, 2x a la 3, menos 8x a la 5, menos 2x a la 6. Igual conservando pues el mismo orden lógico que ya vimos. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería en orden creciente. Entonces ahora ustedes lo van a ir haciendo en orden decreciente. Mientras lo cuadra en orden decreciente, veo que llegaron otras personas acá. Bueno, ¿quién me falta registrar en asistencia? Tengo 17. Ah, no, sí están. Creo que sí están todos, tal vez. O alguien llegó después. Profe, lo que pasa es que mi internet no cogía, entonces yo llegué como a las 8:30. Bueno, No sé si estaré en lista. sí, ya te coloqué. Ah, listo, gracias. ¿Listo, chicos, ya? Bueno, entonces aquí, ¿cuál iría de primeras? Ahora lo vamos a hacer en orden decreciente. Entonces, Más ¿cuál iría de primeras? 3x elevado a la 7. Sí. Entonces, este será el primero, ¿cierto? Entonces 3x a la 7, luego seguiría, Profe, una pregunta. dime, Digamos que el resultado de las dos, de la creciente y la decreciente, van a dar lo mismo. el resultado cuando haces las operaciones, sí, claro, tiene que dar lo mismo. Pero pues una forma es ordenarlo de forma creciente y otra decreciente. Para algunas operaciones es necesario ordenarlo de forma decreciente, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando vamos a dividir, es necesario que esté de forma decreciente. Si lo haces de forma creciente, pues no te va a resultar la operación. ¿Sí? Pero en otras operaciones, pues no importa. Tiene que estar en cualquiera de las dos.
Menos x y más 12 sería la última, ¿sí? Entonces, pues si se dan cuenta quedaría completamente al contrario. ¿Listo? Entonces vamos del exponente 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Decreciendo pues de acuerdo a lo que dice y de forma creciente desde el exponente 0 hasta el 7. ¿Listo? ¿Sí está claro, niños? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, señora. ¿Sí? Bueno, Sí, señora. ¿cierto? Listo. Entonces vamos a ver ahora otro término que empieza a ser muy importante y es términos semejantes. ¿Listo? Entonces esto tiene que quedar clarísimo, pero pues en realidad es un concepto muy fácil. Sin embargo, a veces cuando no lo entienden desde el principio se les complica después. Entonces, términos semejantes son aquellos que poseen la misma parte literal. La misma parte literal. Exclusivamente así, la misma parte literal. Es decir, que tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Pueden tener diferentes constantes o diferentes coeficientes, pero necesariamente tienen que tener las mismas letras con los mismos exponentes. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir aquí pues varias cositas. Listo. Entonces aquí tenemos varios monomios, ¿cierto? Varios monomios. Y vamos a buscar de ahí cuáles pueden ser términos semejantes. Entonces, ¿cuál se les ocurre a ustedes que son términos semejantes de esos que tengo ahí? ¿Cuáles podrían ser? De acuerdo a la definición, ¿no? Dice, son aquellos que poseen la misma parte literal. Menos 4 por XY elevado a la 2. Sí, ¿y cuál otro? SI
4 por X y Y. O sea, estos dos dices tú. Bueno. Resulta que estos dos no son semejantes porque, bueno, ambos tienen las mismas letras, perfecto. Pero tienen los mismos exponentes, no. Este tiene un 2 y este tiene un 1 en la Y. Entonces, estos dos no son términos semejantes. Tiene que tener la misma parte literal. O sea, las mismas letras y los mismos exponentes. ¿Cuál podría ser? El menos 11 por 2 por X a la 2. ¿Con cuál? Ese y cuál otro. Ese sería término semejante con cuál. Profe, creo que yo ya sé. A ver, dime. Sería el menos 3 por 2y, X a la 2y, ajá. eso, con 24x a las 2y. Exacto. Entonces aquí los únicos que son términos semejantes son este y este, ¿sí? Los otros no. ¿Por qué? Porque tienen diferente parte literal en todos los casos, ¿sí? Tienen que tener exactamente las mismas letras y exactamente los mismos exponentes. Es decir, si el exponente aparece en la otra letra, no me sirve. Si el exponente aparece una parte y la otra no, tampoco me sirve, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo las mismas letras, sí, las mismas letras, pero este está elevado a la 2, aquí ya no está elevado a la 2, ya estos no son términos semejantes. Por ejemplo, tengo la primera parte que es x cuadrado, pero me falta la y. Entonces, estos dos ya no son términos semejantes, ¿cierto? Aquí tengo la x cuadrado también, tengo la y también, pero este está elevado a la 3. Estos dos ya no pueden ser términos semejantes, ¿sí? Entonces, la única posibilidad es que tengan este pedacito, lo que va en el cuadro, exactamente igual. ¿Ok? ¿Se acuerdan que al principio metimos una cosita en un cuadradito? Bueno, pues es lo mismo. O sea, solamente lo que esté dentro del cuadradito y que sea igual me hace referencia a términos semejantes. ¿Sí? Y esto es muy importante cuando vamos a mirar la suma, que es lo primero que vamos a trabajar, la primera operación. Entonces, miren, x cuadrado y. No importa el número que esté antes. Aquí tengo incluso un número negativo, aquí uno positivo. Ambos son constantes, pero lo que tenemos aquí, lo que lo hace que sean términos semejantes, es la parte literal. Es decir, las letras y los exponentes. Cuando son iguales, son términos semejantes. Si no son iguales, como el resto de casos, no son términos semejantes. Aquí puedo tener, si quiero, una fracción, puedo tener un número decimal, puedo tener cualquier cosa, pero necesariamente para yo decir que son términos semejantes, pues tiene que ser que tenga exactamente la misma letra y los mismos exponentes, ¿ok? ¿Sí está claro? ¿Sí o no? ¿O preguntas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Clarísimo? Sí, profe. Bueno, chicos. Listo. Entonces, ¿será que adelanto esto aquí? Bueno, no, voy a dejarlo ahí para no meterme en el siguiente tema porque entonces me demoro más y ya me pasaría del tiempo de la clase. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, chicos. Espero que les haya quedado claro. Hoy sí más tarde o a más tardar mañana les subo la actividad donde vamos a recoger pues todo lo que vimos en la clase de hoy y lo que vimos en la clase de hace 8 días. ¿Listo?